Después del arrebatamiento, lo que se revela sobre quienes quedan en el plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una sombra cayó sobre la tierra. El cielo se rasgó y un susurro divino resonó, llevando consigo a los fieles a su reino. Las calles de las ciudades, una vez llenas de alegría y alabanzas, se convirtieron en desolación. David, un hombre ordinario de una comunidad de fe, caminaba por las ruinas que una vez fueron su hogar. La angustia lo envolvía y sus pensamientos danzaban entre las promesas perdidas y la desolación del presente. Se preguntaba si realmente era un hijo del pacto, ya que se sentía más como un náufrago en un mar de caos. Ecos de las Escrituras resonaban en su ser, recordándole las súplicas de los israelitas en el desierto. La ciudad donde había crecido se hallaba en silencio, como un eco sepulcral de una vida que ya no existía. La voluntad de Dios parecía distante, y su comunidad, antes vibrante, había caído en un letargo de desesperación. ¿Dónde está Dios en este desierto?, clamaba su alma, recordando cómo el pueblo de Israel invocó al Señor en su angustia. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un pequeño grupo de creyentes comenzó a reunir sus voces en secreto, con la esperanza de que la fe aún pudiera triunfar sobre el desánimo. Como Esther en tiempos de crisis, comenzaban a recordar que todavía había luz en la oscuridad. David, impulsado por un anhelo profundo, se unió a ellos, buscando la guía divina en sus oraciones colectivas. «Señor, te buscamos en todo nuestro corazón», clamaron juntos, con corazones que ardían de fervor. Una noche, mientras el viento arrastraba los ecos de su desesperación, David recordó el Salmo 51, donde el rey David suplicó a Dios por un corazón limpio. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». En ese momento de soledad y quebranto, sentía la presencia divina casi tocando su ser. ¿Podría Dios realmente restaurarme?, se preguntaba con fervor, sintiendo que, aunque su culpa le pesara, la gracia fluía hacia él como un río de esperanza. Su comunidad continuó creando un clamor de angustia y fe. ¿Acaso Dios había olvidado a su pueblo? Las palabras de Jeremías resonaban en sus corazones. «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Sus oraciones comenzaban a ser respondidas con una certeza creciente. Dios no los había dejado solos en su sufrimiento. David se vio enfrentado a una verdad inquietante. ¿Qué se requiere realmente para ser hallado por Dios? Sus dudas palpitaban en el aire y la comunidad sentía una tensión palpable mientras la respuesta permanecía oculta en los propósitos divinos. La búsqueda del remanente se intensificaba, cada uno de ellos clamando con un anhelo por redención. A medida que sus voces se unían en la noche oscura, el eco de su búsqueda resonaba en el cielo, proporcionando una promesa de esperanza y transformación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la penumbra de su búsqueda, David sintió que la luz de la verdad comenzaba a romper las sombras de la desesperanza. La historia no iba a concluir así. El camino hacia el propósito divino apenas comenzaba a desplegarse. ¿Estarán ellos dispuestos a tomar la decisión que transformará sus vidas? La incertidumbre persistía, con la promesa de redención aguardando en el horizonte. En el cuarto año del exilio, el eco de las súplicas resonaba más fuerte en el corazón de David y su comunidad. Las noches se tornaban largas y oscuras, y el susurro del viento parecía llevar consigo las historias de aquellos que habían buscado a Dios con sinceridad. Sin embargo, el dolor de la pérdida seguía presente, y la pregunta que los inquietaba se cristalizaba con cada día que pasaba.
¿Qué camino debemos tomar para regresar a la misericordia del Altísimo? Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las ruinas de su ciudad, David se adentró en la antigua sinagoga, un edificio desmoronado que aún conservaba el eco de las oraciones fervientes que habían resonado en sus muros. Allí, un hombre anciano, conocido por su sabiduría y amor a Dios, aguardaba con un pergamino en sus manos. Era Eliab, un descendiente de aquellos que habían servido en el templo. Con voz temblorosa pero firme, dijo: David, en los días de desolación, nunca perdamos de vista las promesas de Dios. El profeta Ezequiel habló de un nuevo corazón que el Señor nos daría y una nueva vida en medio de nuestros derribos. Ahora es el tiempo de buscar esa renovación. Mientras Eliab compartía las palabras antiguas, un fuego despertó en el pecho de David. Así como el oro se purifica en el fuego, también nosotros podemos ser fortalecidos a través de esta aflicción. Junto con su comunidad, se arrodillaron, clamando a Dios por la restauración de sus corazones y la liberación de su sufrimiento. Oh Señor, escucha nuestra súplica, transforma este corazón quebrado, revélanos el camino hacia ti. Con cada clamor, el cielo pareció temblar. David sintió que las lágrimas caían, pero no eran solo de dolor, sino también de una renovada esperanza. En su visión interna vio un camino que se iluminaba ante él, con figuras familiares que le guiaban, aquellos que habían buscado a Dios en tiempos de crisis y quienes nunca perdieron la fe. Recordó la valentía de los profetas y la fidelidad del pueblo de Israel en tiempos de prueba. El ahogo de su angustia se comenzaba a despejar. Mientras el grupo seguía orando, algo extraordinario comenzó a suceder. Un viento suave se arremolinó dentro de la sinagoga, trayendo consigo un susurro profundo. No temáis, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo. No he olvidado mi pacto con ustedes. Están en el umbral de la transformación y los restauraré. La voz resonó en sus corazones, infundiendo un sentido de propósito renovado. Una promesa antigua de redención y restauración comenzaba a tomar forma en sus mentes. David, sintiendo el peso de la responsabilidad, se levantó y afirmó: Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos levantaremos como un remanente y haremos sonar nuestras voces en todo lugar. Seremos testigos del poder de un Dios que redime. El entusiasmo era palpable y la comunidad, luego de tantos meses de incertidumbre, comenzó a planear su misión: compartir el poder de Dios con aquellos que aún vagaban en la desesperanza. Creando un mapa de aquellos que habían quedado atrás, se comprometieron a buscar a los perdidos, a revivir la llama de la fe y a guiar a otros hacia la luz divina. Pero en los rincones de sus corazones una inquietud persistía. ¿Qué más debemos hacer para ser hallados por Él? Las dudas no se disipaban por completo, ya que sabían que un compromiso más profundo con su fe era necesario. Mientras discutían, la voz de Eliab resonó nuevamente. El sacrificio y la entrega son lo que Dios busca. Está en nuestra disposición hacer lo que Él demanda. En ese instante, una revelación pesada se posó sobre ellos. La historia de su redención no solo dependía de ellos, sino que también estaba entrelazada con un plan aún mayor y desconocido, aguardando la respuesta divina. La promesa de restauración palpitaba en el aire, y David comprendió que esa búsqueda era la clave para liberar el potencial del reino. Y así, mientras el viento continuaba soplando, un nuevo temor y reverencia por lo que Dios estaba a punto de revelar llenaban sus corazones. ¿Estaba su anhelo de redención a punto de llevarlos a un encuentro sobrenatural con su Creador? Las promesas sobre su destino eterno comenzaban a cobrar vida, y la historia estaba lejos de terminar. Su viaje apenas comenzaba. Mientras el sol emergía entre las ruinas de la antigua Jerusalén, David y su comunidad se encontraban reunidos en la sinagoga. Sus corazones ardían con una nueva urgencia. El susurro del viento que había llenado la habitación con la voz de Dios seguía resonando en sus mentes. Eliab, colocando su mano sobre el pergamino, dijo: «Escuchen, la voz del Señor nos llama. Él nos ha prometido que con Él podemos ser transformados. Cualquier sacrificio que hagamos ahora dará fruto, pero debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo.
Al escuchar esto, David sintió que una chispa de temor reverente danzaba en el aire. ¿Qué sacrificios estamos llamados a hacer, Eliab?, inquirió con una voz entrecortada. El anciano, con su mirada llena de sabiduría, respondió: el sacrificio que Dios desea es el de corazones contritos y humillados. Entonces debemos entregarnos por completo, abandonar la confianza en lo que éramos y poner nuestros ojos en lo que podemos ser por Él. Con esas palabras, una sombra de introspección se apoderó de la comunidad. Cada uno comenzó a reflexionar sobre sus propias luchas y la necesidad de un cambio profundo. Uno a uno comenzaron a hablar, compartiendo sus sentimientos más vulnerables. «Yo he sido ciego a mi orgullo», confesó un hombre llamado Saúl. «He mirado al pasado con nostalgia en vez de buscar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo», dijo Miriam, «he mantenido un resentimiento hacia aquellos que nos llevaron a esta desolación. Pero ahora comprendo que debo perdonar si quiero ser perdonada». Sus palabras resonaron con el dolor de todos. David, sintiendo la fuerza del momento, se levantó. «Hermanos, este es el momento de nuestra entrega total. Levantemos nuestras manos al cielo para que el Dios de nuestra salvación nos purifique y nos guíe. Debemos confesar nuestros pecados y despojarnos de todo yugo que nos impida avanzar», concluyó su afirmación con un clamor sincero que movilizó al grupo. La comunidad, bajo una atmósfera de renovado propósito, se unió en oración ferviente. Clamaron a Dios pidiendo perdón y un nuevo comienzo. Su voz resonando fuertemente en el espacio, mezclándose con el eco de sus lágrimas. Invocaron las palabras del Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En medio de esta poderosa súplica, el cielo parecía abrirse. En ese instante, un rayo de luz iluminó la sinagoga, y en el aire flotaba la sensación de que algo monumental estaba por suceder. Eliab, sintiendo la presencia del Altísimo, levantó el pergamino. «Escuchen con atención, pues el Señor ha hablado a su pueblo desde tiempos antiguos. Hoy se acerca el cumplimiento de las promesas», declaró con voz temblorosa. «Así como en los días de Ezequiel, Él restaurará nuestro corazón, pero también expectativas en las obras futuras de su reino. Lo que viene no es solo para nosotros, sino para aquellos que aún permanecen en la oscuridad, quienes no conocen el amor de nuestro Dios». Las palabras de Eliab sacudieron las estructuras de sus corazones. Pero, ¿qué significaba esa restauración más allá de ellos? Mientras sus dudas volvían a surgir, un frío aprensivo llenó la sala. Una sombra pasó por la mente de David y de los demás. ¿Estamos listos para llevar la luz a los que están perdidos? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y la verdad del sacrificio? La comunidad miró a David, quien respiró hondo, sintiendo el peso de su papel. Estamos llamados a ser heraldo de esperanza en esta tierra oscura. La tierra prometida no solo nos pertenece, sino que será un refugio para todos los que clamen a Dios. Sabemos que habrá pruebas y sabemos que habrá sprint de tinieblas sobre nuestros días, pero si nos mantenemos firmes en esta fe, ¿quién podrá detenernos? Mientras las palabras de David resonaban, un destello de luz descendió nuevamente, llenando sus corazones con una vigorosa certeza. Casi sin aliento, sintieron que el cielo se había abierto y que el Espíritu Santo se movía entre ellos. Con un renovado fervor, comprendieron que su búsqueda de redención no solo era personal, sino que Dios tenía un plan soberano que involucraba a muchos. ¿Qué significado tendría el sacrificio que estaban dispuestos a ofrecer si no era parte de esta obra mayor? El murmullo de nuevas movilizaciones se intensificó, llenando el aire de expectativas. A medida que las súplicas se convertían en declaraciones de fe y propósito, en sus corazones resonaba otra pregunta profunda. ¿Qué más nos revelará Dios en este camino hacia la transformación y la misión? Un nuevo suspenso se poseía sobre ellos.
El tiempo había llegado para que el pueblo de Dios se levantara, no solo por sí mismo, sino como un faro viviente de esperanza en un mundo que clamaba por redención. Los ecos de la alabanza se desvanecieron lentamente en la sinagoga, pero el corazón de David seguía palpitando con la urgencia del llamado divino. A medida que la luz crepuscular comenzaba a filtrarse a través de las grietas de las paredes, el anciano Eliab tomó la palabra una vez más. Hermanos, la voz del Señor no nos ha abandonado, se han abierto los cielos, y aquellos que tienen oídos para oír, que escuchen lo que el Espíritu dice. La ansiedad que anteriormente había mantenido al grupo en un estado de expectativa se volvió palpable y una atmósfera de reverencia envolvió el lugar. El tiempo de la restauración está cerca, continuó Eliab, pero también es un tiempo de prueba. Dios está levantando líderes entre nosotros y debemos prepararnos para enfrentar a aquellos que se oponen al reino. David, sintiendo la presión sobre sus hombros, se dirigió a su comunidad con fervor. Escuchad, hermanos, no podemos ignorar que nuestro camino será pedregoso. Habrá quienes se levanten contra nosotros, quienes intentarán detener lo que Dios ha empezado. Pero debemos ser valientes. Recuerden a los profetas que fueron perseguidos. En sus sufrimientos hallaron fortaleza. En sus pruebas comprendieron la profundidad del amor de Dios. Al pronunciar esto, una voz al fondo de la habitación se alzó. Era Saúl, su rostro enrojecido de angustia. Pero, ¿cómo sabemos que Dios estará con nosotros, David? ¿Qué si fallamos como pueblo? ¿Qué si no somos dignos de su llamado? En ese momento, Miriam se dio la vuelta y colocó sus manos sobre los hombros de Saúl. No se trata de nuestra dignidad, sino de su fidelidad. La Escritura dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos confiar en su voz, en su plan soberano. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Las palabras de Miriam, cargadas de fe, empezaron a resonar en el corazón de la comunidad. David asintió, sintiéndose fortalecido por la unidad que se comenzaba a formar. Es cierto, y al encontrarnos con adversidades, debemos recordar su promesa de redención. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces, el aire vibró con una energía innombrable. Una vez más, la luz pareció manifestarse en la sinagoga, pero esta vez fue diferente. Era casi tangible, como un fuego que descendía entre ellos. Él está aquí, murmuró Eliab, levantando las manos al cielo. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Si estamos dispuestos a sacrificar nuestra voluntad por la suya, seremos parte de algo mucho más grande. La restauración no solo cambiará nuestros corazones, sino que será la chispa que encenderá la esperanza en el mundo. Al pronunciar esas palabras, el ambiente se cargó de un profundo sentido de misión. La comunidad, ya no atemorizada, sino animada por un propósito, comenzó a buscar la dirección del Señor. En su oración, clamaron por entendimiento y por un corazón dispuesto a actuar en la luz de su fe. De repente, un estruendo resonó fuera de la sinagoga, como el sonido de un ejército aproximándose. La comunidad se sobresaltó y miró hacia la puerta. ¿Quién se acerca?, preguntó David con una voz tensa. Son los que están perdidos en la oscuridad, respondió Eliab, los que claman por redención. Esos son los que Dios ha preparado para que sean liberados por nuestra entrega. En ese instante, el entendimiento colmó a todos. No solo debían transformarse, sino también ser instrumentos de transformación. Mientras las murallas de la sinagoga temblaban con el sonido, la comunidad se unió, sintiendo que su cometido iba más allá de su propio ser. Habían sido llamados para ser liberadores en un mundo cautivo. La comunidad respiró hondo, reconociendo que lo que estaba por suceder no solo moldearía sus vidas, sino que impactaría a generaciones futuras. La promesa de Dios se desplegaba ante ellos y el tiempo de actuar había llegado.
Sin embargo, cuando la puerta se abrió de par en par, la figura que aparecía en el umbral, oscurecida por la luz detrás de ella, mantuvo a todos en un silencio aturdido. Quienquiera que fuera, su presencia emanaba un aire de misterio y éxtasis, un mensajero del alto cielo tal vez, con el poder de guiarlos al acto final de fe que cambiaría el rumbo de su pueblo. ¿Qué revelaría este nuevo encuentro sobre el plan soberano de Dios? La figura en el umbral, envuelta en un fulgor resplandeciente, avanzó con paso decidido. A medida que se acercaba, la luz se disipaba lentamente, revelando las facciones de un hombre de care sereno, con una mirada profunda y llena de entendimiento. La comunidad contuvo el aliento, sintiendo la presencia divina que emanaba de él. «Soy Gabriel, mensajero del Altísimo», proclamó con voz firme y reverberante, llenando cada rincón de la sinagoga. «He sido enviado». Crítico, no para traeros miedo, sino para traeros esperanza. El cielo ha escuchado vuestros clamores, y ha llegado la hora de desvelar el propósito de Dios sobre vosotros. David dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cuál es el mensaje, Gabriel? ¿Qué nos instruye el Señor en este momento de incertidumbre? El Padre ha escuchado vuestras oraciones y ha visto el deseo sincero de vuestros corazones, respondió el mensajero celestial, haciendo un gesto para que el silencio se ahondara. El tiempo ha llegado para que la luz entre en la oscuridad de este mundo. Los que están perdidos claman por redención, y vosotros, su pueblo, sois llamados a ser el faro de esa luz. Pero primero debéis entender la profundidad de su amor y la realidad de la batalla que se aproxima. La mención de una batalla hizo que un escalofrío recorriera la iglesia. Eliab, siempre sabio, levantó su voz. «¿Batalla? ¿Cuál es la naturaleza de esta lucha?» Una lucha no contra carne y sangre, sino contra poderes y huestes espirituales en las regiones celestiales, explicó Gabriel. El enemigo Osins está en marcha, buscando desanimaros, generando divisiones entre vosotros, intentando apagar la luz que se ha encendido. Pero escuchad, si permanecéis firmes en unidad y amor, seréis formidablemente fortalecidos. En la Escritura se nos recuerda en Efesios 6:11, «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Las palabras de Gabriel calaron hondo en la comunidad, despertando concernientes pensamientos sobre la lucha inminente. Miriam susurró a Saúl, «Esto es más grande de lo que imaginamos, debemos permanecer juntos». El mensajero continuó, «Dios os ha elegido para ser parte de su estrategia redentora. No solo restauraréis vuestros corazones, sino que seréis instrumentos en sus manos para cambiar el destino de muchos. Caminaréis en su nombre, y aquí, entre vosotros, se manifestarán milagros que dejarán huella para las próximas generaciones. La profecía se cumplirá». David sintió cómo la responsabilidad de liderar se hacía más clara en su corazón. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Cómo podemos guiarnos hacia lo que Dios tiene reservado para nosotros? Gabriel sonrió levemente. El primer paso es la unidad en el Espíritu. Debéis orar y buscar la dirección del Señor. Debéis ser humildes de corazón, reconociendo que solo en su poder hallaréis la victoria. Al hacer esto, recordaréis su promesa en 2 Crónicas 7:14. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Mientras Gabriel hablaba, el aire se llenó de una atmósfera de anticipación. La comunidad de David sintió que el poder de Dios ya estaba moviéndose en ellos, infundiéndoles valentía para enfrentar el futuro. «Recordad», concluyó Gabriel, con un destello de luz en sus ojos, «que lo que está por venir será más que finalidades terrenales, será el cumplimiento del plan soberano de Dios en la tierra. Pero aún hay más que debéis saber sobre lo que el Señor tiene reservado. En su infinita sabiduría, ha preparado una revelación que cambiará la historia de su pueblo.
Un nuevo pacto viene, uno que abrirá las puertas de esperanza eternas para todos. Estad preparados, porque el plan de redención se despliega ante vosotros como un fresco inacabado, y cada uno de vosotros es parte de esa obra gloriosa. Con esa declaración, el mensajero se desvaneció en luz brillante, dejando a la comunidad en un estado reverente de asombro y expectativa. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en el horizonte del plan soberano de Dios mientras la lucha por la redención comenzaba a tomar forma? La luz de Gabriel había desaparecido, pero su mensaje resonaba profundamente en el corazón de David y en cada miembro de la comunidad. Una calma inquietante se apoderó del lugar, y cada rostro reflejaba una mezcla de asombro y temor. ¿Qué significaba realmente el nuevo pacto que el mensajero había proclamado? Y, más aún, ¿quién estaba destinado a perderse de su realización? David, sintiendo el peso de la responsabilidad descansar sobre sus hombros, se volvió hacia Eliab y dijo: «Debemos buscar la dirección del Señor. La unidad no es solo un llamado, es nuestra única esperanza de vencer la adversidad que se avecina». Pero, ¿cómo oraremos con fervor si la oscuridad también puede escuchar nuestras plegarias?, interrumpió Eliab, su voz cargada de ansiedad. Si hay una batalla que viene, ¿qué garantías tenemos de que no caigamos en sus garras? David sabía que la inquietud de Eliab no era infundada. El enemigo estaba al acecho, buscando el momento propicio para atacar. La Escritura dice en Salmos 34:7: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende». Desde el momento en que aceptamos servir al Señor, Él ha estado con nosotros, protegiéndonos de las acechanzas del maligno. No debemos temer. La comunidad asintió, uniendo corazones en un propósito común. Todos se arrodillaron, y la sinagoga se convirtió en un templo de oración y fervor, donde sus voces se alzaron como una ofrenda fragante hacia el cielo. Ellos suplicaban por dirección, por valentía y por la unidad que Gabriel había mencionado. La atmósfera cambió, y en medio de su clamor, David sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Una fuerza divina lo animaba. Al concluir la oración, Miriam se levantó, sus ojos brillando con una luz interna. «He sentido en mi espíritu que hay algo específico que se nos revela. No es solo sobre nosotros, sino sobre aquellos que no están aquí. El nuevo pacto no solo involucra nuestra salvación, sino que extiende a los que aún permanecen en la oscuridad». «¿Te refieres a los que se han alejado de Dios?», preguntó Saúl, intrigado. «Sí, Saúl», afirmó Miriam, con una convicción renovada. «Recordad que en Ezequiel 36:26 se promete un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Este nuevo pacto le da libertad a aquellos que están cautivos, una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Si nosotros somos la luz, debemos extenderla a los que aún no la han recibido». El fervor de sus palabras encendió una chispa en la congregación. David sintió el peso de lo que se les había confiado. Es nuestra misión como pueblo de Dios no solo permanecer firmes, sino ir a traer a aquellos que están perdidos en este tiempo crítico. La batalla no es solo para nosotros, es por quienes aún no conocen la esperanza. Mientras estos pensamientos circulaban, un murmullo comenzó a surgir entre los congregantes. Había vida en ellos, un despertar espiritual que les instaba a compartir el mensaje del reino con urgencia. En un instante de revelación, un anciano de la comunidad se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «He perdido a mi hijo David, se ha alejado, y mi corazón está quebrantado. ¿Hay esperanza para él?». David miró al anciano y sintió una profunda compasión. La esperanza de Dios es más poderosa que la desesperación. A través de este nuevo pacto, todo lo que uno se aleje puede regresar. Abracemos esta verdad y clamemos por aquellos que han sido llevados cautivos. La promesa de redención se extiende incluso a los corazones más endurecidos. «Atiendan pues a lo que está a la mano», dijo Eliab, y una sensación de urgencia llenó la sala. No podemos permitir que el enemigo se ría de nuestra comunidad. Debemos actuar, sabiendo que la armadura del Señor está con nosotros.
Mientras se preparaban para enfrentar el reto de devolver a los perdidos, se sintieron invadidos por una nueva luz. La batalla por la redención había comenzado, y cada paso que daban sería un acto de fe. Sin embargo, en el fondo de sus almas, un eco aún resonaba, el eco de la revelación que Gabriel había mencionado. Un nuevo pacto viene, uno que cambiará la historia. Pero, ¿qué significaría realmente este pacto? ¿Qué otras sorpresas le tenía Dios a su pueblo en este camino hacia la redención? La comunidad sabía que estas preguntas solo podían resolverse a través de la obediencia y la búsqueda continua del rostro del Señor. La historia de su liberación apenas comenzaba. La comunidad se levantó, inspirada por las verdades que resonaban en sus corazones. Cada uno llevó consigo el pesado y dulce sabor de la esperanza, una expectativa de lo que el Señor estaba por hacer. Mientras se preparaban para el llamado divino, David decidió que debían mermar el ruido del exterior, donde las sombras acechaban para desviar su misión. «Reunámonos cada noche», sugirió David, mirando a los ojos enfocados de sus hermanos, no solo para orar, sino para compartir las historias de nuestros seres queridos perdidos. Juntos, podemos encender la chispa de la fe en sus corazones, proporcionándoles luz en esta oscuridad. A medida que los días pasaban, los corazones de la comunidad se entrelazaban en una búsqueda ferviente. Cada historia que compartían sobre aquellos que habían caído en la tristeza o el desánimo fue un baluarte contra la oscuridad que intentaba ahogarles. Medio de cada relato, creció la fe que pronto sería evidente en el ambiente. Miriam, siempre sensible al mover del espíritu, comenzó a recibir visiones que la guiaban en la oración. Esta noche, he sentido en mi corazón que debemos buscar a los perdidos en las afueras de nuestra ciudad, declaró Miriam, su voz resonando con autoridad. Ellos son parte del nuevo pacto, no están fuera del alcance de nuestra oración. Eliab tomó la palabra, afirmando con firmeza: no solo los traemos de regreso a la comunidad, sino que los guiamos a conocer al Dios que les ama. Al hacerlo, cumplimos la palabra de Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar los quebrantados de corazón. Con un plan claro en mente, la comunidad se dividió en grupos, cada uno llevando mensajes personales de esperanza y el amor redentor del Señor. Salieron hacia las calles y los caminos, donde la desesperanza había consumido a muchos, dispuestos a ser embajadores del nuevo pacto. Sin embargo, en el trasfondo, el enemigo no se quedaba inactivo. Un viento gélido comenzó a soplar por los alrededores, como un presagio de oposición. Mientras los grupos buscaban a los infortunados, pudo verse un destello de sombras en los callejones, susurros familiares de aquellos que se habían alejado por las tentaciones del mundo. Algunos murmullos hablaban de divisiones y enfrentamientos, mientras otros frecuentaban lugares de oscuridad. La comunidad, ahora consciente de la batalla espiritual, sintió la urgencia de interceder con aún más fervor. De vuelta en la sinagoga, David y los demás reunieron nuevamente en oración, implorando la protección y la guía del Altísimo. Señor, tú conoces los corazones desgarrados, te pedimos que nos des palabras que rompan las cadenas de la opresión, clamaba David, mientras todo a su alrededor temblaba con la intensidad de su clamor. Justo en ese momento, un silencio inexplicable llenó el lugar. Era como si el cielo se detuviera, preparándose para soltar un mensaje. Miriam, sintiendo el impacto de la atmósfera sagrada, levantó su voz. «Escuchad, he sentido que el Espíritu del Señor está a punto de revelarnos algo más grande. No solo se trata de aquellos que hemos de alcanzar, se trata de un propósito eterno que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo». ¿Qué significa esto? ¿Acaso el nuevo pacto se extiende más allá de nuestras fronteras?, preguntó Eliab, su voz temblorosa. No lo sé, contestó Miriam, pero debe implicar una nueva revelación sobre aquellos que creen y también sobre aquellos que no creen. Hay más vidas entrelazadas en el plan de redención de Dios de lo que podemos imaginar, y quizás algunos que creíamos perdidos son en realidad parte de una historia que ni siquiera hemos comenzado a ver. La comunidad quedó en un profundo silencio, una energía palpable rodeaba toda la sala.
Estaban inquietos, anticipando lo que el nuevo pacto realmente significaba para ellos y para el propósito eterno. Mundo. En aquel espacio sagrado, la conciencia de que Dios estaba moviéndose sobre ellos se hizo evidente. Una pregunta resonó en el aire. ¿Cuál sería el siguiente paso en el desenlace divino de este plan soberano? ¿Quiénes serían los revelados en esta relación de gracia? ¿Y qué milagros estaban por acontecer? La búsqueda había comenzado, y el corazón de Dios estaba detrás de cada palabra pronunciada y cada acción emprendida. Las noches siguieron fluyendo, cada una como un río de súplicas y alabanzas. La comunidad se reunía con entusiasmo, resonando con los ecos de las oraciones elevadas al cielo. Uno a uno compartían sus historias de amor y de pérdida, creando un tapiz de fe que fortalecía su unidad. Sin embargo, las visiones de Miriam comenzaron a adquirir un matiz más sombrío. Había en ellas una mezcla de luz y sombra que advertía de un conflicto inminente. Hoy he visto a aquellos que han sido engullidos por el abismo de la desesperanza, dijo Miriam con un susurro tembloroso. Ellos se retuercen en su dolor, llamando en las tinieblas, aún sin darse cuenta de que el Señor está con ellos, esperando que su clamor se eleve. La comunidad se inquietó. Sabían que no solo luchaban por la salvación de los que se habían desviado, sino que cada paso en esta misión traía consigo un peso espiritual. Eliab, viendo la expresión de angustia en el rostro de su hermana, palideció. Si han caído tan bajo, ¿cómo podemos alcanzarlos? Es en la vulnerabilidad donde más brillará nuestra luz, respondió David con firmeza, su voz resonando con confianza. Recuerda lo que dice la Escritura. En tu debilidad mi poder se hace perfecto. Se nos ha otorgado el don del nuevo pacto, y el amor de Cristo es mucho más grande que el abismo en que se encuentran. Fue entonces que un murmullo creció entre ellos, una voz colectiva que desbordaba la de sus corazones cansados. Llenos de nueva determinación, decidieron que no se retirarían ante la sombra que acechaba. Más bien, irían a las calles, buscando no solo a los que habían perdido la esperanza, sino también a aquellos que pudieron haber sido abandonados por el mundo. Calmando las inquietudes, Miriam se levantó otra vez, su mirada centelleando con un fervor renovado. Debemos ir en grupos, con canto y oración, llevando la promesa del nuevo pacto a cada rincón, llevar un mensaje de gracia que invite a todos a ser parte de la familia del Señor. Habrá resistencia, pero también habrá señales de vida en los lugares más oscuros. Los grupos se formaron de inmediato, su deseo ardía con fuerza, y aunque conocían la oposición que podrían encontrar, sabían que eran portadores de un mensaje de esperanza. Con cada paso hacia afuera era como si la atmósfera cambiara, pulsando con la intensidad de lo divino. Sin embargo, cuando dieron sus primeros pasos, un oscuro viento volvió a soplar, arrastrando consigo murmullos de intimidación. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Eliab, agazapándose ante la presencia de algo ominoso. Es el enemigo que lucha por mantener cautivas a las almas, dijo Miriam con firmeza. No permitiremos que la oscuridad reclame lo que el Señor ha prometido. En el nombre de Jesús moveremos cada montaña y desataremos cada cadena. Mientras avanzaban, separados en sus misiones, comenzaron a escuchar un canto distante que parecía surgir de lo profundo del sufrimiento. Eran los ecos de aquellos que buscaban redención, ajenos al impulso divino que se les presentaba. Cada melodía resonaba como una súplica, un llamamiento a un pueblo que estaba listo para ser restaurado. Al mismo tiempo, el silencio llenó el lugar donde David se encontraba, un sonido que lo hizo vacilar. Allí, a solas, en la búsqueda de su Dios, sintió una poderosa presencia que lo envolvía. Una voz suave pero firme le susurró al corazón: David, la obra que estás haciendo es solo el principio. Hay un remanente además de los que llames. Cuídalos, pues yo he contado cada lágrima y cada clamor. Esa revelación hizo temblar su espíritu. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Quiénes son los que has apartado para este momento? Pronto lo sabrás, respondió la voz. Los que pensaron que estaban perdidos y aquellos que han sido llamados desde las naciones se unirán en un solo cuerpo.
Mi plan sobresale incluso sobre aquellos que no conocen mi nombre, y tu misión es llevarlos a mí. David sintió que un nuevo ardor se encendía en su corazón. La grandeza del propósito de Dios lo llenó de coraje. Mientras la comunidad se movía en fe, el cielo saludaba su valentía, pues el próximo capítulo de salvación se estaba gestando. El hilo del plan divino se entrelazaba con cada acción de un corazón dispuesto, desatando una historia de redención que ni ellos podían prever. En aquel instante, una pregunta resonó en el aire, tan fuerte como el viento que soplaba. ¿Quiénes serían los revelados entre los perdidos? ¿Qué testimonio podría surgir de aquellos que nunca habían conocido el amor del pacto? La verdad estaba esperando ser desatada, y el tiempo de Dios se acercaba. Las calles estaban iluminadas por la tenue luz de las llamas de las antorchas, mientras los grupos de la comunidad se dispersaban como columnas de esperanza en la penumbra. Con cada paso que daban, sus corazones latían al unísono, conscientes de la lucha que se libraba no solo en lo físico, sino en el reino espiritual. El aire estaba cargado de expectativa, y cada uno de ellos se sentía ungido para llevar consigo la fragancia del amor de Cristo a aquellos que más la necesitaban. Miriam, guiando a un pequeño grupo, sentía que el peso del mundo se aligeraba con cada palabra de alabanza que surgía de sus labios. «Canten a los quebrantados», les decía, «díganles que no están solos, que el Dios de Israel se aferra a ellos incluso en su dolor». Los ecos de su voz fueron absorbiendo el desánimo a su alrededor, y mientras el grupo avanzaba, comenzó a notar destellos de luz que brotaban en los rostros de las personas que encontraban. Era como si la simple mención de su nombre comenzara a quebrantar la desolación que reinaba en los corazones. Pero una sombra persistente acechaba, como un presagio de la resistencia que encontrarían. En cada esquina, los susurros del enemigo se filtraban en sus oídos, tratando de sembrar la duda. ¿Quiénes son ustedes para traer esperanza a los perdidos? ¿No conocen el dolor de sus propios pecados? La tentación de rendirse danzaba en el aire, pero Miriam se mantuvo firme, recordando las palabras divinas que habían sido reveladas. Mientras tanto, David, ahora solo en su estancia de oración, experimentaba aflicciones de un tipo diferente. Su espíritu estaba agitado por la revelación que había recibido, y en su corazón crecía una urgente necesidad de actuar. «Señor, avísame, ¿qué pasos debo seguir?», clamó, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. En respuesta, un nuevo susurro llegó a su corazón, más intenso y claro que el anterior. «No temas, David, mi mano ya está obrando en los corazones de aquellos que llamas. Ve y busca lo que está preparado. La cosecha está madura». Con renovado fervor, David decidió buscar el lugar donde los ecos de los lamentos se unían con los gritos de sufrimiento. Con cada paso que daba, se sentía cada vez más en sintonía con la voz del Altísimo. En las calles polvorientas de la ciudad, encontró a un grupo de personas sentadas en la oscuridad, la desesperanza marcando sus rostros. Sin dudar, se acercó y les habló con amor. «Pueblo mío, el Señor también escucha sus gritos. Hay un propósito para ustedes, una redención esperándolos». Los rostros sombríos comenzaron a captar la luz de sus palabras, y un par de ojos se alzaron de la tierra, brillando con un destello de esperanza. Uno de ellos, un hombre de aspecto cansado, preguntó con voz temblorosa: «¿Cómo podemos volver cuando hemos sido desterrados de todo lo bueno?». David, con lágrimas en los ojos, recordó entonces la promesa de Dios: «Él me ha dicho que nadie es irrecuperable. Escuchen, yo les devolveré lo que comió la langosta, y ustedes comerán hasta saciarse». A medida que compartía la escritura, la atmósfera se tornaba más ligera. Había un poder en esas palabras que resonaba en sus corazones. Mientras los grupos continuaban su misión, un despliegue de movimientos divinos comenzaba a tomar forma en el horizonte. En cada encuentro, las cadenas de la desesperanza se rompían, y los relatos de redención se ensanchaban. Sin embargo, el enemigo no se rendiría fácilmente, y antes de que pudieran ser totalmente embargados por el triunfo, un eco ominoso resonó:
¿Quiénes son esos que traen luz a nuestra oscuridad? ¿Acaso no saben que su esfuerzo es en vano? La voz del adversario susurró al corazón de algunos, intentando desintegrar la fuerza con la que la comunidad avanzaba. Pero era en esos momentos de desánimo que la verdad se hacía aún más vibrante y clara. Miriam y David comprendieron que cada acto de entrega y cada palabra de amor estaban construyendo un puente hacia el corazón de Dios. Pero el misterio persistía, como un velo en el cielo. ¿Cuál era el verdadero alcance del pueblo que se había de redimir y qué papel jugarían en el plan soberano de Dios? Mientras las sombras se alzaban y el sol comenzaba a ocultarse, una pregunta flotó entre ellos. ¿Quiénes serían los revelados? El desasosiego nunca había sido tan palpable, y sabían que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, esperando ser desatada. Las luces del alba comenzaron a abrirse camino en el horizonte, y la comunidad de David se encontraba nuevamente reunida en la sinagoga, el lugar que había sido su refugio y fuente de inspiración. La atmósfera vibraba con la energía de lo divino, y cada uno llevaba en su pecho los testimonios de redención cosechados en las calles. Sin embargo, las preguntas sobre el nuevo pacto y la revelación que aguardaban en el horizonte perdían peso. «Miren», comenzó David, su voz resonando con determinación, «hemos enfrentado tanto en nuestra búsqueda de los perdidos. Su dolor se ha vuelto el nuestro, sus cadenas nuestras cadenas. Pero este amanecer nos trae un nuevo entendimiento, una nueva promesa. Lo que hemos encontrado no es solo un retorno a la fe, es un llamado a ser partícipes de la obra redentora de Dios en el mundo». «Pero, ¿qué implica realmente ese nuevo pacto?», interrumpió Miriam, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y anhelo. ¿Seremos nosotros los que traeremos la revelación de lo que Dios está haciendo? ¿O hay algo más grande que se está preparando? Eliab, visiblemente conmovido, tomó el pergamino que siempre había esperado compartir. «Debemos discutir lo que las Escrituras nos dicen sobre la promesa del nuevo pacto. Recordemos lo que se predijo en Jeremías 31:34, donde Dios establece un pacto que no será como el que hizo con sus padres, uno que será grabado en nuestros corazones». «Sí», exclamó David, «sin duda, la invitación de Dios a anhelar un cambio real en el corazón humano es nuestra primera gran revelación. El amor que antes estuvo fuera de alcance ahora se ofrece libremente. Cada uno de nosotros es llamado a ser parte del derramamiento de su gracia. La redención ya no está solo reservada para un pueblo seleccionado, sino para todos, incluso esos que tememos perder». Los murmullos de acuerdo comenzaron a esparcirse por la sala, llenando los corazones con una satisfacción profunda. Sin embargo, a medida que David seguía hablando, su tono se tornó más serio. «No obstante, debemos prepararnos. El enemigo no se quedará en silencio. Como Gabriel nos advirtió, habrá oposición. La batalla por el corazón de nuestra comunidad y de aquellos que alcanzamos será feroz». Así, sintiendo la urgencia del momento, David miró a su comunidad y sostuvo: «Nuestra victoria no dependerá solo de nuestras palabras, sino de la transformación que se manifiesta en nosotros. El nuevo pacto nos exige una vida informe, de sacrificios, arrepentimiento y entrega total a la voluntad de Dios. Mientras cambiamos, también debemos estar dispuestos a ser la luz para otros», agregó Miriam, llena de un fervor renovado. «Ser testigos de este pacto de gracia significa normalizar la misericordia y el perdón, no solo entre nosotros, sino hacia todos aquellos que hemos encontrado en el camino. Debemos reflejar lo que hemos recibido». El poder de estas palabras resonó en la sala, pero no pasaron desapercibidas las inquietudes que aún pulsaban en el corazón de la comunidad. Un silencio inquietante se adueñó de ellos, y la pregunta de siempre regresó: ¿quiénes serán los revelados? «No lo sé», confesó David con humildad, «pero sé que la revelación está atada a nuestra obediencia. A medida que nos unamos en oración y acción, creo que la sabiduría de Dios se manifestará a través de nuestras vidas». Fue entonces que, casi como si el cielo regresara la voz que había hablado a David en su tiempo de soledad, un susurro llenó el aire:
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cada corazón que se rinda, cada alma anhelante, es parte de esta alabanza en tu búsqueda de luz. Miriam cerró los ojos, sintiendo la presencia de Dios a su alrededor. Nuestras acciones deben ser una reverberación de este amor. Solo así podremos ser portadores de un mensaje que cambiará vidas. Juntos debemos llevar aquello que hemos vivido hasta los rincones más oscuros y desesperanzados. Las palabras de Miriam, llenas de pasión y propósito, resonaron en cada uno de ellos como un eco espiritual. La comunidad estaba lista para enfrentar lo que los aguardaba. Nuestros corazones han sido marcados por el nuevo pacto, y la esperanza que crece en nosotros no es únicamente un regalo, es una misión. Finalmente, David, con una mirada llena de determinación, reafirmó: cada uno de ustedes es vital para este movimiento de Dios. No estamos solos, nuestra batalla es del Altísimo y debemos actuar con valentía. Salgamos y busquemos a los que están perdidos, porque aún hay almas por redimir. La promesa de Dios para su pueblo no termina en nosotros, comienza con nosotros. Con ese llamado resonante, la comunidad se dispuso a unirse, preparando sus corazones y mentes, ansiosos por salir al campo de batalla espiritual. Lo que estaba a punto de revelarse sobre el plan soberano de Dios aún se desdibujaba en el horizonte, pero sabían que en su unidad, en su fe y entrega, tendrían una parte en esta obra gloriosa que Dios estaba llevando a cabo. ¿Qué más iba a desatar el Creador de todas las cosas a medida que avanzaban hacia el cumplimiento de su promesa? Las respuestas estaban esperando, y su viaje por la redención apenas comenzaba.